Molt bon dia a tothom. Muy buenos días. Buongiorno, caro profesore, Josep Mateix. Bé, yo tengo el honor de iniciar este acto y permítame que lo haga con la presentación de la colección de poliédrica que hace un par de años pues impulsé junto con las ediciones asimétricas, una coedición con Iniciativa Digital Politécnica de nuestra universidad, la UPC. Esta colección tiene como principal objetivo la publicación de libros relevantes sobre arquitectura, urbanismo, teoría historia, expresión gráfica y tecnología, con la voluntad de ofrecer un conjunto de títulos de alta calidad, máximo interés y de referencia internacional, que respondan a pensamientos originales de investigación y planteamientos del mismo, la reflexión y el pensamiento crítico. Para garantizar la selección rigurosa de los textos, la colección cuenta con una llamada abierta a la participación de propuestas originales que son evaluadas por revisión por pares y aprobadas por un prestigioso comité científico internacional. Para ponerla de gala y a la espera de resultados de la primera llamada, el primer Call for Books, la colección poliédrica se inició con 4 obras de autores de reconocida trayectoria investigadora, a saber, el número 1, Tocando el Mundo, de Johanny Palasma, editado por la profesora Queralt Garriga, el número 2, Silencios elocuentes, una publicación que ya se había editado en Iniciativa Digital Politécnica hacía unos años, pero totalmente agotada y que pudimos reeditarla en esta colección. El proyecto implícito, la contribución de la geografía humana a las ciencias del territorio de Josep de Mateix, que hoy vamos a hacer la presentación, editada por el catedrático del DUOT, Ángel Martín Ramos, del Grupo de Recerca de Urbanismo. Y la idea del espacio en la arquitectura griega de Rex Disten Martinsen, este profesor sudafricano pues, que falleció a una edad temprana y que era un seguidor y discípulo de Corbusier, nos hace una visión como muy contemporánea sobre el espacio griego, que nos da pistas incluso para la aplicación en el proyecto moderno, contemporáneo. Editado por el profesor Roger Miralles, en estos momentos director ya de la Escuela de Rovira i Virgili de Arquitectura de Reus. Con estos 4 números podíamos componer la primera P de poliédrica, porque el diseño de la colección de gráficas futuras, para mí un excelente y minimalista diseño, nos permite identificar fácilmente esta colección y podemos, poniendo estos 4 números, se construye, se forma esta P. Y la segunda P vendrá con el primer Call for Books. De este primer Call for Books ya tenemos 4 libros, de los cuales pues 2 están ya publicados. El primero de todos es Ciudad de Incertidumbre, de Inés Aquilue, una profesora de nuestro departamento. Ciudad Fantasma, del profesor Juan Elvira, del ITSAM. Arquitectura en exposición, de Queralt Garriga, que saldrá pronto junto con Entre el cielo y la tierra, el paradigma New York y los rascacielos, corporaciones verticales del siglo XXI, del siglo XIX y principios del XX, de Flavia Chiavo. Bien, dicho esto, estos 2 últimos precisamente saldrán, yo creo que uno a finales de año y otro en enero. También recientemente, tras la resolución de la segunda convocatoria, se han seleccionado 2 títulos, a saber, Landscape, Picturesque and Fit Environment, Operative Concepts in Architecture, de Eliana Sousa. Y también Arquitectos españoles en la Italia del Renacimiento y el Barroco, de 1516 a 1746, de Pedro Moleón. Y a principios del año 22
está prevista la aparición de teoría del proyecto, una magnífica obra del profesor catedrático de proyectos de esta escuela, Elio Piñón. Bien, dicho esto, a continuación vamos a proceder a la presentación de la edición de proyecto implícito, la contribución de la geografía humana a ciencias del territorio del profesor Giuseppe De Matteis. Se trata de una excelente publicación de referencia en el área de conocimiento del urbanismo en la geografía del territorio, con una reflexión entre lo global y lo local, entre redes y nodos, entre patrimonio y paisaje. Esmeradamente cuidada, he dicho, por el profesor Ángel Martín Ramos. Y es una obra que recomiendo encarecidamente su lectura. Me acompañan a este acto, aparte del autor Giuseppe De Matteis, profesor emérito del Politécnico de Turín, donde enseñó geografía urbana y regional en la Facultad de Arquitectura durante décadas, y que su interés y dedicación a los problemas del urbanismo y del territorio desde el punto de vista de la geografía humana contemporánea le llevaron a publicar profusamente resultados de sus investigaciones en revistas especializadas y en varias obras de impacto internacional. Previamente intervendrán el mismo Ángel Martín, conspicuo investigador del Grupo de Recerca de Urbanismo del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio y editor de la publicación. Seguidamente lo hará Antonio Font, catedrático emérito del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, premio del Instituto Nacional de Urbanística en 2017, nominado como, puedo decirlo, ¿no?, como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia y, sin duda, uno de los máximos investigadores sobre la ciudad del territorio y gran conocedor de la producción científica de Giuseppe De Matteis. Contaba que ya desde el año 89, junto con Manuel Solá Morales, seguían cerca los artículos de la producción científica de Giuseppe De Matteis, que le ha servido para apoyar muchas de sus reflexiones. Y también el profesor de la Universidad de Girona, Joan Vicente, también gran conocedor de la obra de este referente mundial de la ciudad-territorio. Ya desde su condición como alumno en la Universidad Autónoma de Barcelona, si no me equivoco, y como investigador, pues formando parte como gran referente de su tesis doctoral, que muy bien conoce también el doctor Antonio Font. Y también como profesor de la Universidad de Girona le he invitado en diversas ocasiones y recientemente ha sido coordinador de un libro de Giuseppe De Matteis en la colección Espacios Críticos. Bueno, para acabar, permítame comentar que las teorías de Giuseppe De Matteis me han interesado especialmente y como responsable durante años de la última urbanística de la sección Tardes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, pues me han servido para apuntalar reflexiones en mis clases sobre el territorio metropolitano o ciudad-territorio. Y también como investigador, recordando la advertencia de Matteis en la necesidad de gobernar las redes para ordenar la nueva territorialidad del fenómeno urbano contemporáneo. Recuerdo también con cariño que en más de una ocasión utilicé el esquema que figura en la página 106 de esta publicación, referida a la zona noroccidental de Italia, que, como aduce el profesor Giuseppe De Matteis, a diferencia del Mezzogiorno italiano, se desvía de las teorías de Kristaller hacia un modelo reticular más cercano del entendimiento de los indicadores de la dinámica regional. Me permitía, delante de mis alumnos, hacer una analogía de este esquema con el que nos presenta el Premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal, con el padre de la neurociencia, con una analogía similar a este esquema del Piamonte y de la Lombardía, estas ciudades a neuronas del cerebro. Y
aducía que era muy importante la buena conexión, como aduce el profesor Giuseppe de Matteis, la conexión, porque si estas neuronas o estas ciudades pierden la conexión, son neuronas muertas. Gracias, profesore. Paso la palabra al profesor Ángel Martín. Muchísimas gracias. Bien, buenos días, muchas gracias, profesor Roca. Llevamos varias décadas aprendiendo del magisterio del profesor de Matteis. Ese seguimiento de su producción nos mantenía en vilo porque continuamente sus artículos, los que seguíamos desde aquí, pues nos aportaban cosas nuevas y sobre todo nos llamaba la atención dentro de la veneración por los geógrafos que mantenemos los urbanistas, nos llamaba la atención las novedades, las innovaciones que incorporaba continuamente en la forma de mirar al territorio y en la forma de mirar a los lugares. Esa atención nos mantuvo en vilo y, claro, llegó un momento que, bueno, en esta profesión que mantenemos viva, pues resultaba que no nos era suficiente aprender a nosotros, sino que nos importaba mucho que eso se difundiera. Más importante que intentar nosotros trasladar directamente, lo que importante era trasladar la producción de Matteis al lector en castellano. Y ahí es donde tuvimos que elegir, y claro, cuando resulta que salió ya Proyecto Implícito, la edición original en la prestigiosa editorial Franco Angeli de Milán, pues claro, ya aquí vimos que efectivamente tenía algo relevante y abordable para ser traducido, ser vertido al castellano. Claro, decidir eso, pues verdaderamente hay que pensárselo algunos momentos, ¿verdad? Porque hay que hacerlo a ratos perdidos y a no tan solo ratos perdidos, sino hay que dedicarle mucho tiempo. Pero bueno, realmente no solamente el título ya llamaba la atención, sino que además lo que en él se decía en esta edición, después de La metáfora de la Terra y otras producciones de artículos diversos, en Proyecto Implícito estaba la raíz de muchos de los pensamientos y de las innovaciones que el profesor de Matteis incorporaba al discurso de la geografía contemporánea. De ahí que nos enfrascamos en esta cuestión y con la ayuda importantísima de la traductora Eulalia Gómez, de la profesora Eulalia Gómez, una ayuda intensa, sin desfallecer, sin ningún resquicio de parecer que la cosa se eternizaba, pero bueno, con esa ayuda fuimos vertiendo al castellano poco a poco esta edición. Se lo comunicamos al profesor, con el cual manteníamos relación ya desde años atrás. Le habíamos traducido ya un primer artículo en La encrucijada de la territorialidad urbana, en esa publicación de Lo Urbano que hicimos hace ya casi 20 años. Pero claro, esta iniciativa ya tomaba un peso distinto, ¿verdad? Porque no es un artículo, sino que era una obra. Y aquí es donde el profesor de Matteis lo acogió efusivamente, con mucho agradecimiento y efusivamente, de modo que dijo, no, es que no solamente vamos a verter eso, sino que vamos a actualizarlo. Y ahí es donde su colaboración ha sido importantísima porque, primero, actualizó la versión de 1995, de esta que estoy mostrando, de Franco Angeli, actualizó en sus apartados. Pero es que además esta edición tiene 3 capítulos y la nueva edición tiene 5 capítulos. Es decir, que se han incorporado 2 capítulos completamente nuevos y se han reformado los 3 artículos, en algunas partes se han actualizado. Además, el profesor de Matteis escribió la introducción expresa para esta edición en castellano. Por lo tanto, estamos ante un proyecto implícito 2. Es como las sagas estas de las películas. Pues antes esto era proyecto implícito 1 en italiano, pero ahora tenemos proyecto implícito 2 en castellano.
que todavía no está en italiano, por lo menos en un volumen solo. Bien, más allá de esa anécdota, lo que es importante resaltar es, primero, la importancia de esta edición. Se puede decir una vez y se pueden decir muchas, pero claro, hoy tenemos aquí prestigiosos compañeros profesionales que nos van a dar una crítica y una aproximación mucho mejor que la que yo pudiera hacer ahora. Y además, para no alargarnos, ¿verdad?, pues les voy a dejar a ellos que lo comenten. No sin antes acabar de hacer esta presentación guiándonos en los 5 capítulos que componen la obra. El primer capítulo se refiere a la cuestión de las metáforas. Las metáforas espaciales han ocupado mucho tiempo y muchas páginas al profesor de Mateis por la importancia que él ha hecho ver tienen en la explicación de la realidad. En la geografía, quizá lo puedo leer mejor, la geografía la cartografía convierte en visible un orden que escapa a quienes se limitan a observar las cosas tal como se presentan a la vista. Y el geógrafo interpreta y selecciona. Y por eso es de tanta ayuda para los urbanistas y de tanta ayuda para los que nos enfrentamos al territorio desde el punto de vista de la arquitectura, del propio territorio, de la arquitectura de las ciudades y del territorio. Esa condición metafórica, esa condición de la ayuda de las metáforas para incidir en el significado de la geografía, esos recursos a los términos isla, periferia, mar, puerto, cantidad de referencias geográficas se convierten en lugares comunes o en términos de la lengua comunes para cuando tenemos que describir el territorio, porque realmente en esos términos está una base del propio lenguaje y una base de la riqueza del propio lenguaje y al mismo tiempo nos ayudan mucho para entender la realidad. El segundo capítulo, que se refiere a la descripción, fundamentalmente a la descripción y al proyecto, en realidad nos desvela algo que el profesor de Mateis persigue durante décadas o ha perseguido durante décadas y seguimos pensando que lo va a seguir haciendo, cuando nos ayuda a ver cómo se prefigura el proyecto describiendo un territorio. La descripción es más que una descripción, prefigura el proyecto. Y eso que, al contrario de lo que hasta fechas recientes, hasta estas innovaciones resaltadas por de Mateis y algunos otros geógrafos, hasta entonces no sabíamos, o por lo menos no teníamos conciencia, probablemente lo veíamos, pero no teníamos conciencia expresa de hasta qué punto a la hora de describir uno selecciona. Y en esa selección hay ya algo de parcialidad, pero es una parcialidad interesada para conseguir un mejor proyecto. Hay que tener en cuenta que la geografía está ligada desde siempre al ejercicio del poder. Está ligada al ejercicio del dominio sobre el territorio. Por supuesto que se ha utilizado, como sabemos, los mapas más que nos interesan más y que han pervivido más del pasado son los que están ligados a conflictos bélicos o a conflictos de propiedad o de jurisprudencia o de terminología entre unos lugares, entre unos estados y otros. Pero, sin embargo, el ejercicio del poder también se desarrolla con el ejercicio del proyecto. Por eso es por lo que es un poder distinto, ¿verdad? Pero es un poder dirigido a mejorarlo, a mejorar la realidad, y por eso el proyecto, y para el ejercicio del proyecto la geografía, es tan importante. Esa condición de la mediación de la geografía en las actividades humanas, esta cuestión de no solo que la geografía es un testigo mudo de lo que los seres humanos somos capaces de hacer con ella, sino que, por el contrario, no es el determinismo geográfico, sino que es la transcapacidad que tiene el territorio de modificar el comportamiento humano o de influir en él. Bien, por eso es por lo que el tercer capítulo, que trata de las redes y de lo global y el contraste entre lo global y lo local y las redes y los nudos,
es todo un repertorio de demostración de cómo la región no es una superficie extensa, sino que es una construcción intencional de sistemas territoriales que él lo explica muy bien hasta qué punto esa concepción desbarata esa forma de pelearse o de complicarse la vida los estados y los municipios cuando hablan de las jurisdicciones y de no, esto ya no es mío, esto es del otro. Y todas estas cuestiones no solamente ya sabemos que están sobrepasadas, sino que además con De Matteis aprendemos también cómo esas construcciones intencionales se convierten en realidad en sistemas. El cuarto, hasta aquí, eran las tres partes que formaban parte del proyecto implícito 1. Ahora, sin embargo, en el proyecto implícito 2, o proyecto implícito con ese término en castellano, se incorporan los capítulos 4 y 5, el 4, territorialidad y desarrollo local, en donde la discusión del cómo el desarrollo local trasciende las condiciones del medio y, por lo tanto, influye mucho en la diversificación que en el territorio se sucede, esa condición de lo global que añade tendencia a la diversificación en lugar de generalizar. A veces simplificando se utiliza lo global para decir no, es que todo se uniformiza. De Matteis demuestra cómo esa incidencia de lo global tiende a la diversificación, apoyándose en las variedades de lo local. Y ahí es donde defiende mucho la importancia del sistema local, del sistema local, de la atención, el sistema local, para realmente defender unos sistemas territoriales mejores. Y el quinto capítulo, que él titula Paisaje y Patrimonio, viene a ser en realidad una entrada ya, si los anteriores no lo habían sido, que sí lo habían sido, ¿verdad? Pero ya una entrada directa en la importancia de la planificación. Estamos asistiendo y tenemos ya sabido que el planeamiento urbano y territorial está en crisis, ¿verdad? Se dice que el planeamiento urbano, bueno, hay muchos autores que han escrito sobre ello, pero esa cuestión de decadencia de la influencia del planeamiento urbano y territorial, esa necesidad de renovarlo, es lo que De Matteis ayuda a ello con su obra, pero también con este último capítulo que él titula Paisaje y Patrimonio, en donde habla de cómo el contraste o la suma de la planificación dura basada en actuar sobre las relaciones entre las cosas y la planificación débil, el actuar sobre las cosas directamente. Esa diferencia de enfoques, y ahí es donde está la clave de la mirada de Matteis. De Matteis nos enseña con él aprendemos a que según la posición en la que se coloque el autor que proyecta, según la posición en la que se coloque, deriva de él un acierto mayor o menor en el resultado de su proyecto. Esa forma de defender el punto de vista es lo que es una de las lecciones más claras que De Matteis nos aporta con esta obra, que, como digo, pues es una obra muy relevante para aprender de él y para de algún modo situarnos mejor ante la complejidad de las ciencias del territorio contemporáneas. No voy a seguir yo, si hace falta luego seguimos entrando en el tema, pero yo creo que es mejor que pase la palabra a Joan y Antonio. Bueno, bien, no sé si sí. Buenos días, buen día. Antes de ayer, a 30 de noviembre, a las 11 de la noche, nos dejaba un gran arquitecto, Oriol Bohigas, que no se consideraba urbanista. Y sin embargo, para Barcelona ha sido el más importante, seguramente, desde Ildefonso Cerdá. Más allá de su recuerdo, estamos aquí para presentar el libro Proyecto Implícito de un gran geógrafo, que también seguramente no se considera urbanista como tal y, sin embargo, ha sido capaz de iluminar durante más de 40 años
la reflexión sobre la naturaleza de los territorios metropolitanos y rurales, los sujetos activos, las interacciones entre los sujetos y el medio, los procesos de configuración y transformación, las redes de flujos, los nodos, etcétera, que tanto nos sirven a los urbanistas para tratar de entender nuestras metrópolis. En primer lugar, quisiera de entrada agradecer la invitación a participar a este acto, tanto al director de la colección poliédrica, doctor Roca, como a Ediciones Asimétricas. Y un agradecimiento especial al doctor Ángel Martín, para muchos de nosotros profesor emérito de esta casa y del departamento, entre otras por su labor divulgadora de la cultura urbanística a través de diferentes publicaciones y que ahora ha tenido el acierto de ser el editor de la obra que hoy se presenta y que junto con Eulalia Gómez han realizado su traducción sin que en este caso pueda aplicarse aquel dicho italiano de traduttore traditore. El libro, como se ha dicho, fue publicado inicialmente en el 95 por la Franco Angeli y ahora ha sido enriquecido notablemente con 8 capítulos más, 8 artículos entre el 98 y el 2009, completando su contenido y focalizándolo a las actuales metrópolis. El interés y la importancia del libro son enormes, tanto para los geógrafos físicos como para la geografía humana en general, pero también para nosotros arquitectos, paisajistas, urbanistas, para todos los que en diferentes escalas tratamos el territorio. El libro en su conjunto creo yo que resulta ser una extraordinaria contribución a la comprometida y difícil tarea del entendimiento de cualquier realidad territorial como punto de partida para su proyecto. Como he dicho antes el doctor Roca, efectivamente desde el año 89 Manuel y yo guardábamos un poco todos los artículos que había habido antes de la publicación del libro y recuerdo con especial cariño e interés 3 circunstancias de contacto con el doctor de Mateis. La primera, con un seminario de la Universidad Menéndez Pelayo en Barcelona, después publicada su conferencia por la Diputación. La segunda en San Sebastián, en el año 2000, del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro. Y también en el seminario Proyectar la ciudad, proyectar la periferia, dirigido por Manuel Solá. Y bueno, luego desde su conjunto de los 10 libros publicados, la treintena de artículos, etcétera, puedo afirmar, por experiencia propia, la utilidad práctica del pensamiento del profesor de Mateis. Como decía mi entrañable maestro Manuel Solá Morales, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y creo que en nuestros trabajos, tanto de investigación como de planeamiento urbanístico realizados a lo largo de estos 40 años, así ha sido. Intentaré ahora brevemente apuntar desde nuestra disciplina urbanística, porque después Joan lo hará más desde la geografía, 3 temas que considero centrales para el actual análisis y proyecto territorial, apuntando en paralelo, si lo permitís, sintéticamente, algunos episodios de nuestro propio itinerario investigador que se han producido también a lo largo de este tiempo. El primer tema, y una rotunda afirmación, describir es proyectar. Y ahora, a modo de píldoras, algunas de ellas ya las ha sintetizado antes Ángel, leo 3 o 4 párrafos del propio Giuseppe de Mateis. La descripción geográfica o cartográfica, como pretensión de identificar las propiedades y estructuras del espacio, su contenido cambia con el tiempo y con el espacio, según los modelos de producción, las formaciones sociales o culturales.
1995. Esta relación estrecha entre territorio y la sociedad que lo usa. Dos modalidades en la representación geográfica. La local, un único territorio, como espacio de proximidad y que presupone la interacción entre sujetos en presencia de recursos y de un milieu, este concepto que utilizan tanto los franceses como medio, local y específico. Es una representación extra, la local, físico-territorial. En cambio, hay una segunda, que es la supralocal. El espacio viene dado por redes de flujos que vinculan los territorios entre sí. Esta es, en cambio, una representación virtual o topológica. 1997. La forma en la que representamos el espacio que habitamos es un agente moderador potente de su forma y organización. Cada descripción contiene ya de manera implícita un proyecto, así como un proyecto requiere la descripción e incluso puede tener forma de ella. 1999. Describir, lo decía antes el profesor Martín, describir significa seleccionar y debe hacer referencia a ciertos objetivos, siendo verdadera o falsa según la coherencia de aquella descripción con los objetivos. Descripción, proyecto y acción se alimentan recíprocamente. 2008. En paralelo a este primer tema, nosotros, como saben, hemos trabajado primero en un reconocimiento de la región metropolitana de Barcelona, con la publicación del libro La construcción del territorio metropolità, y en el que se intenta efectivamente entender los modelos de ocupación del territorio durante una treintena, cuarentena de años recientes y las modalidades de las formas de crecimiento que nosotros llamábamos los territorios morfológicos. Luego, con Francesco Indovina, con Nuno Portas, dirigiendo el equipo conjuntamente, hicimos el análisis de las 13 regiones urbanas del sur de Europa, con equipos locales en cada una de las facultades de arquitectura, también siguiendo el trabajo que Bernardo Secchi a los inicios de los 90 había hecho y que después sus discípulos Arturo Lanzani, Stefano Boeri, Chiara Tosi, Stefano Munari, etcétera, habían continuado. Por lo tanto, un paralelismo entre esta reflexión de la descripción como proyecto con el trabajo, con los objetivos de este trabajo de búsqueda, de entendimiento de una realidad compleja como es la región metropolitana de Barcelona. Segundo tema, voy rápido. El papel del territorio en el desarrollo urbano. El modelo que propone de Matthijs, el llamado SLOT, es decir, los sistemas locales de ordenación territorial, que se consideran como agregados o como redes locales de agentes que comportan que en determinadas condiciones se comportan como un actor activo. 2005. Él va a dar siempre mucha importancia a los sujetos activos. Es decir, es una geografía humana, como explicará seguro bien Joan, en el que el territorio no solamente soporte, sino que es un conjunto de sujetos accionando, interaccionando, autoorganizándose, y esto le da una enorme importancia. Ciertas características propias de un lugar en algún momento se vuelven valores económicos o condiciones idóneas para la producción del valor. El territorio puede ser interpretado como simple soporte, como contenedor, como integrador versátil, como lugar de la territorialidad activa. Él insiste mucho en este concepto de la territorialidad activa, como activo colectivo local. El territorio, por tanto, como productor de la memoria local y creador de un código genético local, no tanto del ser como del devenir. 2005. El territorio posible, podemos decir. Si en la fase fordista el territorio fue negado o ignorado como sujeto activo de las transformaciones territoriales,
Hoy, las capacidades autoorganizativas de los territorios locales están llamadas a contribuir a la llamada acumulación flexible, al desarrollo económico. Y pone el ejemplo de los sistemas locales o los distritos industriales famosos de algunas regiones italianas, del Piamonte, de la Lombardía, en el que a mediados de los 70, en plena crisis de las energías, resulta que una serie de asentamientos aguantaban mejor la actividad industrial que no las grandes ciudades industriales italianas. ¿Cuál era la explicación? ¿Qué papel jugaba el suelo en esta operación? Y entonces él nos dice que en ellos la localización de la actividad, el funcionamiento de la actividad, no es tanto por la distancia a los núcleos urbanos, lo que decide la localización del desarrollo, sino la componente endógena del proceso de por sí no predecible. Es decir, las relaciones que hay en definitiva en el milieu entre los diferentes agentes, cómo colaboran, cómo entre sí se complementan, etcétera, cómo son capaces de pactar precios, ayudarse mutuamente, etcétera. En ellos, nos dice de Matéis, las innovaciones son de tipo incremental, como producto del sistema social, como procesos learning by doing, 1995. Y en este campo de los distritos industriales son importantísimas, además de las aportaciones del propio de Matéis, Becattini, Garofoli, Bell, Banco y Liepes, Camagni, etc. Todos autores que han trabajado en profundidad sobre este problema de los distritos industriales. Bueno, pues en paralelo también, en nuestro recorrido investigador, tuvimos también una fase justamente de atención sobre todo a las actividades económicas. En el 2008 publicamos las nuevas geografías de la producción y el consumo en la región metropolitana de Barcelona. Y en el 2012 los patrones urbanísticos de las actividades económicas en la región metropolitana. Buscando el porqué de la localización de las actividades, el papel del suelo en la formación, en los procesos y en la formación de los asentamientos, las modalidades de los asentamientos económicos metropolitanos. Finalmente, el tercer tópico, el tercer tema, naturalmente, proyectar el territorio. Proyectar el territorio, nos dice de Matéis, comporta esencialmente construir representaciones interpretativas de los conflictos locales en relación con las dinámicas globales. Proyectar el territorio significa, ante todo, representar diversidades como posibles respuestas locales a mutaciones globales. Los lugares van a ser aquí entendidos no como áreas geográficamente definidas ni definibles, sino como conjuntos específicos diferenciados en el tiempo y en el espacio de las relaciones entre sujetos. Nos dice, de aquí no se habla de la urbs, sino de la civitas. Finalmente, la clave de nuestra problemática es la posibilidad, decía Becattini, de identificar entidades intermedias entre el sistema de conjunto y el sujeto individual. Ante la inoperancia del planeamiento territorial convencional, la posibilidad de construir desde abajo el plan, ordenando las piezas y a la vez ayudando a construir un plan estratégico, selectivo, flexible, sostenible, etc. Por lo tanto, este problema de buscar las entidades intermedias es un problema clave. Las nuevas unidades territoriales, como construcciones intencionales, como red de redes, como conexiones de sujetos en sistemas territoriales locales y que conectan entre sí los fragmentos en regiones. 1997. Bueno, acabo diciendo que nuestra experiencia, tanto en el planeamiento territorial realizado y urbano, como en estos trabajos de investigación sobre las posibles entidades intermedias,
son efectivamente la base de esa necesaria renovación del proyecto y de la gestión territorial para su ordenación y contribución al proyecto global, como decía. Señalo 2 trabajos. Uno publicado en la Franco Angeli 2018, Ambiti Intercomunali e Progetto Territoriale, el caso del área metropolitana de Barcelona, en un libro de Carmen Mariano, y Design and Governance for a City Region, The Case of the Urban Region of Barcelona, en un libro de Newman, de Newman, el Handbook of Regional Design. Y en él, naturalmente, pues tanta gente, tantos autores, entre ellos italianos, como Luigi Massa, como Giuseppe Campos, como claro, Palermo, como Bernardo Sic, como Federico Oliva, que son personas que han estado trabajando siempre en estos temas del proyecto territorial y urbano. Acabo diciendo que, como decía al inicio el profesor Roca, necesitamos una nueva conceptualización de la ciudad real, de la ciudad red, de su gobierno. Una reflexión entre lo local y lo global, entre las redes, los nodos, entre el patrimonio y paisaje. Y como decía el editor de la obra, Ángel Martín, cómo poder llegar a influir de modo más certero en los territorios contemporáneos, localizando oportunidades para la intervención territorial efectiva. Gracias por su atención. ¿Se oye? Sí. Pues muy bien, aquí estamos. Intentaré, creo que no daré respuesta, o que no voy a satisfacer algunas de las cosas que apuntaba Fon que iba a decir respecto al peso de Mateis en la geografía, a pesar de que estoy aquí invitado, entiendo, en parte por una cuota gremial que agradezco. Y además, estando, digamos, acompañado de personas que tienen una larga experiencia y creo que positiva, al menos desde mi punto de vista, de cooperación, ¿no?, entre disciplinas. Es un placer estar aquí, lo agradezco. Aparte de esta cuota gremial, pues también, como ha dicho Stanislao, digamos, una parte de mi vida académica pues ha ido acompañada de Mateis, ha ido apareciendo en diferentes etapas. La penúltima de ellas, pues como editor de un libro que ha entrado en un laberinto que veremos cómo sale, de la colección Espacios Críticos, y es por ello que estoy aquí básicamente, un libro sobre de Mateis dentro de esa colección que yo, una pequeña cuña publicitaria, creo que es probablemente de las mejores colecciones en estos momentos en lengua española de reflexión en torno al territorio, de autores, ¿no?, que han reflexionado en torno al territorio. Harveys, Brenner, Indovinas, etcétera. Por tanto, Mateis tiene un libro pendiente que está a medio hacer y que esperemos que se pueda. Dicho esto, a ver, el libro que presentamos ya se ha dicho bastante. Voy a hacer algún momento, lo siento, pero es inevitable. Quiere decir que hemos encontrado no los mismos puntos de interés. Es un libro excelente para seguir una trayectoria teórica y en parte también, digamos, aplicada hasta las penúltimas etapas de la vida de Mateis, ¿no? Es un libro complejo, reconozcámoslo. Es un libro que merece atención a la hora de ser leído. Es intenso, es digamos, muy denso de ideas, de conceptos, pero siempre en algún momento aparece una frase, un párrafo iluminador, ¿no?, que te abre los ojos y todo aquello que ibas masticando de repente te toma un sentido. Menos es mi percepción. Y esto lo hace un libro especialmente, digamos, estimulante de leer. Es de alguna manera un destilado, como os he dicho, es un conjunto de textos que es un destilado, diría, de lo mejor que ha escrito de Mateis. Por otro lado, y aquí ya empiezo un poco, digamos, es un testimonio de un esfuerzo vital. Vital en el sentido de que ha puesto una gran parte de su vida, ¿no?, a la cuestión que creo que es central, que es responder a la pregunta de qué es la geografía,
qué es el espacio geográfico y para qué sirve la geografía. En otras disciplinas esta pregunta puede ser retórica o puede ser un pretexto para hablar de otras cosas. En la geografía es una pregunta clave. Yo como geógrafo me siento, digamos, dentro de un colectivo, dentro de una disciplina, que en realidad decir disciplina es excesivo. Creo que es muy poco disciplinada, en el sentido que es una actividad, digamos, académica de investigación, diría que frágil. Frágil tanto en ciertos momentos en sus bases, en sus límites, como especialmente en sus métodos. Pero a la vez esta fragilidad, creo que es en buena parte lo que la hace atractiva, lo que la hace estimulante. Digamos, este terreno de juego constantemente abierto que, si se adopta también con una mirada abierta, permite que estemos aquí, pues, urbanistas, arquitectos, economistas, infinidad de disciplinas, ¿no? Y sentirnos cómodos hablando de cosas que más o menos podemos estar de acuerdo. Las preguntas, pues, ¿qué es la geografía? ¿Qué es el espacio geográfico y para qué sirve? Voy a hacer un poco, digamos, de populismo, ¿no? Hablando del Principito. Creo que en buena parte, para dar una imagen, diría que de Matéis, parte de este esfuerzo consistiría en desmentir al geógrafo que aparece en el Principito. No sé si conocen el capítulo, ¿no? el Principito, que llega a un planeta donde hay un geógrafo, y el diálogo que se establece entre ellos en buena parte resume, por un lado, ¿no? Lo que los geógrafos han pensado a menudo de ellos mismos y, por otro lado, lo que, digamos, los no geógrafos han pensado de la geografía. Y el resultado es esto, ¿no? de una disciplina que yo decía frágil, modesta, pero que a pesar de esto no nos evita, no nos vacuna a menudo también contra la vanidad. Y en este episodio del Principito, el geógrafo que dice dos cosas. Una, que él se dedica solo digamos, a recoger, a tomar acta notarial de lo que le dicen los exploradores. Él no explora, ¿no? Él está en su mesa haciendo sus mapas a partir de lo que le cuentan. Y la segunda cosa que dice es que los libros de geografía son los más bonitos del mundo porque la geografía es aquello que nunca cambia. Una montaña, un río, nunca cambia. Pues entiendo que de Matéis, su esfuerzo intelectual, su esfuerzo de investigación pedagógico también, en buena parte se trata de desmentir esto. Él mismo dice, la geografía tiende a representar el mundo como inmutable y se ve constreñido el geógrafo a desmentirse continuamente. Su obra, buena parte de los textos que están aquí recogidos, intentan explicar que la geografía no es explicar lo inmutable, no es explicar lo evidente, lo banal, lo obvio, lo visible, sino es el contrario, lo implícito. Explicar lo que hay debajo de estas obviedades, de lo aparentemente inmutable. ¿Cómo lo hace esto? ¿Cómo se plantea de Matéis responder a estas preguntas? Buena parte, quien me ha precedido lo ha comentado. Por un lado, en su larga trayectoria, él conoce muy bien la tradición geográfica, la tradición en el sentido largamente histórico, en la metáfora de la Tierra. Hay unos capítulos iniciales excelentes, extraordinarios, de explicación, ¿no? de cómo la cartografía, la geografía ha ido cambiando desde los clásicos hasta el siglo XX. Es una obra maestra absoluta. Pues él conoce muy bien esta tradición y llega a la conclusión, creo que lo podemos compartir, de que los diferentes paradigmas, ¿no? Los diferentes modelos que ha habido de método geográfico siempre han llegado a un callejón sin salida. Fuese una geografía positivista, fuese una geografía teórico-cuantitativa, fuese una geografía marxista, siempre acaban, según él, en un callejón sin salida, que básicamente tiene que ver con lo que se decía antes, con el error de pensar que la descripción es la realidad. Esto es, digamos, lo que esta disciplina que yo decía modesta, frágil, tiene también un cierto punto de prepotencia en ciertos momentos, ¿no? Pensar que la descripción es la realidad, cuando en realidad
lo que es una metáfora, es una alegoría, es lo implícito, como decíamos antes. Y es aquí cuando de Matéis nos explica y asume, ¿no?, esta realidad de la geografía, del estudio del espacio geográfico, cuando consigue de alguna manera, por un lado, demostrar las limitaciones, pero por otro lado, las extraordinarias potencialidades de la geografía como una ciencia, y no solo una ciencia, útil, y además no tan solo útil por ella misma, sino útil también en combinación con muchísimas otras disciplinas, especialidades, ¿no?, como podemos ver aquí mismo. También había traído algún pequeño texto directamente recogido de Matéis, que hace referencia a esto. Él dice en un cierto momento, en conclusión, una descripción geográfica que mediante la elección y la conexión razonada de los hechos representa, hace emerger, propone valores y significados, no es banal y es socialmente útil. En particular, es imaginable una descripción geográfica que sea científica, en el sentido de reconocer diferencias, la variedad, discontinuidades, articulaciones inesperadas de la realidad externa, y que sea también política, en el sentido de sugerir una correspondencia entre estos hechos y las expectativas de determinados grupos sociales. La principal ventaja de esta concepción de la geografía es exaltar la potencialidad de la geografía como ciencia de lo posible, de lo realmente posible, rescatándola de la servil condición retórica de lo falsamente necesario, ¿no? Aquí, digamos, el desmentido al geógrafo del Principito es contundente. La geografía es una ciencia de lo posible, no de lo necesario. Antonio Fon hacía referencia a ello. Y aquí está, decía, el valor que de Matéis nos ilumina, ¿no?, respecto a nuestra actividad, las potencialidades. Y aquí es donde aparece un de Matéis creativo, explorador, y explorador, digamos, en un cierto sentido, y aparecen todos estos conceptos que tanto Ángel como Antonio han comentado. Los conceptos y las ideas y los ejercicios de análisis de espacios articulados por áreas o reticulares, de espacios de los nudos y de los flujos, de espacios jerárquicos o equipotenciales, de redes, tema que ahora nos parece absolutamente obvio, pero que cuando él lo empieza a trabajar no lo es ni mucho menos, es en un cierto sentido un explorador, un pionero, ¿no? La interacción entre global y local. Él ya en los años 80, en la metáfora de la Tierra, ya lo está expresando. En medio de esto aparece el concepto y en parte el método también de los slots, de los sistemas locales territoriales. No voy a reiterar cosas que ya se han dicho al respecto. Y aquí entran cuestiones respecto a la identidad y la relación con el territorio, respecto al paisaje, la identidad, la proyectación. Es decir, esta concepción, ¿no?, como diría, no prepotente, ¿no?, y no inmutable de la geografía, sino al contrario, ¿no? Una perspectiva absolutamente abierta es lo que da de Matéis las alas para, digamos, para abrirnos caminos que más o menos teníamos vedados. Y es aquí, por lo tanto, también, en este punto, donde aparece un de Matéis más abiertamente colaborativo. También se ha comentado, de Matéis, yo la primera vez que vi a de Matéis en persona fue, debe ser el año 87, en Sant Feliu de Guíxols, en un congreso, un encuentro de economistas y territorio, que estaba también Beccatini, Giorgio Foix, digamos, por tanto, lo ha dicho en los años 80, él está muy vinculado a todos unos ámbitos de estudio muy importantes en aquel momento en torno a la economía de los distritos industriales, etcétera, pero también sociólogos, urbanistas, es decir, esta concepción de la geografía es la que, ¿no?, hace que esta práctica, ¿no?, sea una práctica útil para el análisis, para el conocimiento de la sociedad y también, ¿no?, para la intervención en ella. Y aquí me salto lo que tenía preparado respecto a la relación entre descripción y proyecto.
como que, de alguna manera, ¿no? Aquí lo que se trata también es de promocionar el libro, ¿eh? No tan solo de presentarlo. Yo diría que el proyecto implícito es un clásico. Un clásico en el sentido de Italo Calvino. Italo Calvino decía que es un clásico, que el libro que puedes ir revisitar muchísimas veces y cada vez no le encuentras algún valor nuevo. El proyecto implícito es un libro que se tiene que releer muchas veces, no tan solo porque, como he dicho, es complejo, es denso, hay muchísima reflexión, sino porque además tiene esta capacidad, pero constantemente diferente cada vez que lo lees, ¿no? De ciertos momentos de aparecer una frase, una idea que, que te ilumina en función del contexto en el que estás leyendo, del momento en que lo lees. Es un libro, yo creo, no sé quién puede estar siguiendo la presentación. Desde el punto de vista, yo ahora como profesor, digamos, en activo, ¿no? Que creo que es interesante, útil, ¿no? Para quien quiera entender y quiera practicar el análisis territorial. Y además, también se ha dicho, viene a llenar un vacío. De Matéis, creo que en estos momentos, hasta ahora, solo había un único libro editado en español. Sí que había artículos traducidos más o menos dispersos, pero un único libro que era del año 1975, que era una introducción a la espeleología. Él, por una cuestión, digamos, biográfica, le gustó mucho hacer espeleología y lo primero que se publicó, y hasta ahora creo que único, como libro suyo en castellano, fue esta introducción. Por lo tanto, en 2021 que se publique este libro es una excelentísima noticia, es un libro, insisto, creo que es útil, es un libro vigente y, en definitiva, que es el primero o el segundo, si contamos el 75, y espero, y ahora vuelvo a mi libro, digamos, espero que no sea el último. Entre otras cosas, y lanzo aquí digamos, un deseo, sería que algún momento alguien se atrevería a publicar las metáforas de la Tierra, que realmente es, creo yo, una obra maestra absoluta de la geografía internacional. Hasta aquí, gracias. Vi ringrazio anzitutto per l'invito a partecipare a questa presentazione, che mi fa molto piacere in quanto io per diversi anni ho frequentato anche sia Barcellona, diverse istituzioni culturali, tra cui appunto questa, e poi l'Università di Girona, e quindi sono anche emotivamente legato, ecco, a voi come colleghi e anche al vostro paese, alla Catalogna. Il fatto di vedere uscire un libro mio in castigliano e quindi di poter proseguire ancora oggi questo confronto tra le mie idee e quelle degli studiosi sia catalani che in generale spagnoli, e ovviamente non soltanto perché, come è noto, lo spagnolo è una lingua internazionale di enorme rilievo. Beh, questo mi riempie di soddisfazione, così come aver sentito tutte le cose che voi avete detto adesso, e forse persino un po' elogiative, diciamo, però siete stati in grado, credo, di mettere a fuoco veramente le cose che mi stavano a cuore quando io ho scritto questo libro. E beh, non solo quando l'ho scritto nella prima edizione del 95, ma ancora adesso, 25 anni dopo, con questa edizione in cui c'è anche qualche aggiunta di mio scritto più recente. Beh, credo che sia importante continuare a sviluppare questi temi
che io ho cominciato a porre, e anche queste problematiche, perché secondo me continuano a essere d'attualità e probabilmente lo saranno ancora anche nel futuro. Io, oltre che ringraziare voi che siete intervenuti e avete parlato così bene del mio lavoro, devo anzitutto ringraziare Ángel Martín Ramos, perché è con lui che abbiamo costruito, diciamo così, progettato la composizione di questo libro, e che ha anche fatto una minuziosa e molto diligente traduzione insieme a Eulalia Gomez e Skoda. Devo anche ringraziare le autorità accademiche della UPC e delle edizioni Simmetricas della collana poliedrica in cui è uscito, per aver accettato di correre il rischio di questa pubblicazione che è piuttosto specialistica, ecco. Che cosa mi ha spinto a scrivere questo libro 25 anni fa, e poi un po' più adesso, e poi di accettare l'invito dell'amico Ángel di tradurlo in spagnolo? Beh, direi che alla base di tutto c'è stato il fatto che troppe volte si pensa alla geografia, cioè la materia di cui mi sono occupato tutta la vita, come qualche cosa che stabilisce delle cose fisse, qualche cosa, come dice come dice il geografo adesso insomma, questo famoso che dice la geografia insegna cose eterne. Beh, in realtà la mia idea di geografia era un po' diversa e se l'ho maturata, diciamo, attraverso quella che io posso chiamare una geografia sperimentale, nel senso che una geografia che non si limita a vedere le cose dall'esterno, a descriverle e ad affidarle così a un pubblico indeterminato, ma è una geografia che interagisce fortemente con i destinatari delle sue descrizioni, quindi sperimentale nel senso che quello che possono poi fare gli architetti, gli urbanisti, i pianificatori territoriali, gli economisti, i sociologi, a partire da queste indicazioni o descrizioni, retroagisce poi sull'evoluzione stessa del pensiero geografico, dei concetti, e la messa a punto anche teorica dei concetti. E quindi il fatto che ogni descrizione geografica contenesse un elemento intenzionale, quello che poi ha dato il titolo al libro, cioè un progetto implicito. Beh, questo è quello che mi premeva di fare presente, in quanto i risultati di questa mia geografia, come ho detto, sperimentale, erano proprio quello di scoprire come attraverso le descrizioni si poteva contribuire a vedere e anche a creare attivamente un futuro. Beh, il problema si pone in geografia da tanto tempo. Si pone dal momento che qualunque descrizione geografica può avere dei significati molto diversi e anche una portata pratica molto diversa a seconda dei criteri con cui
vengono scelti gli oggetti che vengono messi in scena. Gli oggetti possibili della geografia sono tutto quello che si può vedere sulla superficie terrestre, quindi una cosa assolutamente sterminata e anche abbastanza indeterminata, se vogliamo. Il fatto di fissarsi su alcuni di questi oggetti per costruirci intorno una descrizione, fissarsi sul loro dove, sulla loro posizione, per creare una rete mentale di connessioni tra questi oggetti. Ecco, tutto questo non è un'attività banale e nemmeno poi tanto innocente più delle volte, in quanto dietro ci sta questa intenzionalità di arrivare a qualche scopo, di arrivare a raggiungere qualche obiettivo. Ne parlo anche, non mi ricordo più in che capitolo di questo libro, ma dove per esempio ricordo che Aristagora è andato ad Atene con in mano quello che poteva essere il mappamondo di quei tempi, ed è riuscito a convincere, cercava di convincere, anche riuscito a convincere gli ateniesi a schierarsi contro i persiani, proprio in base a delle argomentazioni geografiche, ma non geografiche in senso generale, no, facendo vedere determinate cose. Dite, guardate che questi qua sono grandi e grossi, e vi stanno vicino, se voi non cominciate a reagire, questi poi vi conquisteranno. Ecco, facendo vedere tutto questo su una carta geografica. Beh, di lì diciamo che poi ci sono stati degli sviluppi notevoli anche dal punto di vista della pregnanza politica della geografia. Pensate per esempio adesso la discussione che è in corso sulla via della seta dalla Cina all'Europa. Beh, passa tutta attraverso delle indicazioni geografiche che a secondo delle sfumature della geopolitica cambiano a seconda di quelli che le propongono, a seconda delle intenzioni dei progetti che vengono che stanno dietro a queste immagini. Questo non vuol dire poi che la geografia, la descrizione geografica debba sempre essere così di tipo, per così dire, persuasivo, no? In realtà ci sono altre forme, altri obiettivi per cui si scelgono degli oggetti, si mettono in campo degli oggetti e delle relazioni tra oggetti geografici diverse. Ma comunque è sempre un'informazione mirata, diciamo così. Pensate per esempio a quelle delle guide turistiche. Le guide turistiche non descrivono i territori, anche se contribuiscono a descriverli, però li descrivono da un punto di vista del tutto particolare. Le geografie economiche descrittive che ci fanno vedere dove ci sono le risorse, una geografia che adesso va abbastanza di moda è quella degli effetti dei cambiamenti climatici, quindi c'è sempre dietro questa capacità di selezione, capacità selettiva degli oggetti e delle relazioni tra oggetti, c'è sempre un obiettivo da raggiungere. Quello che mi ha, diciamo, impegnato di più negli anni della mia attività scientifica è stato quello della trasformazione, l'obiettivo di trasformare qualche cosa, trasformare in particolare il territorio. E quindi io ho sempre esercitato una geografia, come dire, favorevole a realizzare progetti di tipo urbanistico, di tipo economico, di tipo sociale. Per esempio, in Italia perlomeno, ma penso dappertutto, nelle descrizioni che precedono i piani urbanistici,
queste descrizioni sono praticamente le descrizioni geografiche. Ora, quando ho partecipato alla stesura, anzi diciamo all'impostazione più che alla stesura del piano urbanistico di Torino, l'ultimo piano urbanistico di Torino, quello che la geografia ha avuto modo di mettere in vista ed è stato poi approfondito era quello di segnalare quelle che venivano chiamate le aree molli e le aree dure, cioè le aree in cui era più difficile un intervento, qualunque fossero gli obiettivi da raggiungere, quelle in cui invece questo risultava più facile, per cui il rapporto costo-benefici era più favorevole ai benefici. E questo, diciamo, anche in altri campi, soprattutto nella prospettiva dello sviluppo locale l'ho praticato ampiamente, mettendo in evidenza appunto quelle condizioni che erano favorevoli appunto allo sviluppo locale stesso, in termini che so, per esempio di una certa predisposizione imprenditoriale di certi territori, la possibilità di collegamenti infrastrutturali e così via. Tutto questo poi, diciamo così, è stato filtrato da un altro degli argomenti che stanno alla base di questo libro, dei concetti, diciamo, che è quello appunto delle metafore in geografia. La geografia è un sapere che usa il linguaggio comune. A differenza della maggior parte oggi dei saperi scientifici, non ha, se non in minima parte, un linguaggio specialistico. Usa il linguaggio comune in quanto, proprio perché si situa un po' a metà, diciamo così, tra l'ambiguità insita in qualunque linguaggio, ma specialmente in quello comune, ancora di più nel linguaggio poetico, e il rigore definitorio delle scienze dure, delle scienze matematico-fisiche, delle scienze naturali. Questo situarsi a metà fa sì che la geografia possa svolgere un ruolo di ponte tra i saperi come quelli umanistici, socio-economici, che in gran parte utilizzano il linguaggio comune, e i saperi scientifici. Nel senso che dietro ogni espressione geografica, dietro ogni espressione geografica, anche la più semplice, mettiamo, non so, città, anche se non soltanto, anche area industriale, anche centro siderurgico, qualunque tipo di espressione che viene utilizzata in geografia, c'è una quantità di significati inespressi che però potrebbero essere esplicitati, enorme, ma non sarebbe possibile, per esempio, quando usiamo il termine città, tirar fuori tutto quello che c'è dietro questa parola. E quindi tutto questo viene molto semplicemente traslato in una immagine geografica che è quella della città fisica. Lo dice anche Max Weber, che quando all'inizio del suo libro sulle città dice ci sono diversi modi di parlare di una città, ma quello più semplice è quello di pensarla come una serie un insieme di edifici. Allora, questo fatto che la geografia fornisca delle immagini concrete del mondo, dietro le quali ci sono dei significati estremamente densi, estremamente complessi, la rende possibile ai geografi anche di illuminare certe
certe relazioni che esistono tra gli oggetti studiati dalla geografia e che sfuggono sovente a scienze più analitiche, cioè scienze che diciamo che esaminano la realtà per sezioni verticali, per così dire, mentre la geografia è un tipo di conoscenza tipicamente orizzontale, molto connettivo, ecco, diciamo. Allora, è capitato anche, ad esempio, a me, insieme ad altri, di utilizzare questa capacità di esprimere con dei fatti molto semplici delle cose complicate e di spiegare attraverso ad essi dei meccanismi che vanno anche più oltre la superficie delle cose osservabili. Per esempio, quando ci siamo occupati del fenomeno della controurbanizzazione, di cui si parla anche nel libro, che in un primo tempo era stata interpretata in un modo un po' semplicistico, come il fatto che la gente non si trovava più bene in città perché c'erano diversi problemi, dall'inquinamento alla sicurezza, eccetera, eccetera. In realtà poi, andando a vedere che cosa consisteva questa controurbanizzazione, cioè dov'è che se le città incominciano, questo parlo degli anni 70-80, se le città perdevano abitanti, dove andavano a finire questi abitanti? Perché andavano via? Non erano pensionati che andavano al mare o in Florida, erano persone che andavano altrove per trovare lavoro che in città non c'era più. Allora, attraverso queste analisi, questa metafora della controurbanizzazione, abbiamo dato un contributo abbastanza importante agli studiosi delle scienze economiche e sociali sullo sviluppo dell'economia periferica in quegli anni, sulla teoria dell'accumulazione flessibile, della produzione dell'accumulazione flessibile attraverso, ad esempio, lo sviluppo dei distretti industriali e di altre forme di piccola e media impresa che si sono sviluppate in Italia in particolare, ma in generale in Europa e in tutto il mondo. Beh, questo per dire che la concezione metaforica della geografia è qualcosa che serve anch'essa a andare oltre le apparenze di quello che descrive la geografia, andare oltre soprattutto questa idea purtroppo molto diffusa della geografia come una scienza, se non proprio inutile, ma perlomeno una scienza che si limita a illustrarsi delle cose abbastanza banali e che quindi, quando la soffriamo nelle scuole, è una scienza, uno sapere piuttosto noioso, ecco. In realtà, proprio a partire da queste cose che sembrano banali e anche se lasciate lì in fila sul libro anche noiose, beh, la geografia può portare un contributo ben oltre queste sue apparenze. Io mi fermerei qui e rinnovo i miei ringraziamenti a chi mi ha preceduto e non dico di più, anche perché quello che io avrei potuto sottolineare o dire riguardo ai contenuti di questo libro è già stato così ben presentato da chi mi ha preceduto. Grazie molte.